Vale, pues buenos días a todos. Gracias al doctor Alberto Hidalgo, gracias a las compañeras Cristina y Susana por la presencia. Hoy voy a hablar del tema de la sesión de la plataforma del diagnóstico por la imagen sobre las infecciones hepáticas. Bueno, yo soy Brahim Jalil, soy residente R2 de radiología del Hospital Josep Trueta. Empezamos con los objetivos de esta sesión. Esta sesión tiene como objetivos conocer más o menos cómo se clasifican las infecciones hepáticas, describir tanto los hallazgos clínicos, radiológicos y epidemiológicos característicos de las distintas infecciones hepáticas en la ecografía, en la tomografía computarizada y en la resonancia magnética. También conocer el papel importante del radiólogo en el diagnóstico y el manejo de dichas infecciones. Bueno, las infecciones hepáticas es un conjunto de enfermedades que afectan al hígado y son muy conocidas y tienen múltiples causas, como la bacteriana, la viral y la fúngicas. Y muchas de ellas pues tienen una, una alta letalidad. Es muy importante para nosotros como radiólogos tener bien presente que también tenemos que saber correlacionar los datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes y tener siempre el contacto con nuestros compañeros clínicos para poder dar un diagnóstico a dichas infecciones o acercarnos o excluir otras causas de infecciones. El tema de infecciones hepáticas es un tema muy extenso, es un tema que a veces es muy difícil porque los hallazgos pues, son inespecíficos y tenemos que saber tanto los datos clínicos como epidemiológicos de dichas infecciones. Algunas de las infecciones que hablaré posteriormente son endémicas aquí en España, pero por el fenómeno de la migración y por el fenómeno de la globalización, pues hay muchas que son exportadas de países en vías de desarrollo y que tenemos que también tenerlas en mente porque a veces se nos presentan casos en el hospital. Bueno, las infecciones hepáticas tienen una puerta de entrada, que son las rutas de entradas, pueden ser por la arteria hepática de unos pacientes con septicemia, por el sistema portal de pacientes con infecciones a nivel del abdomen, por la vía biliar de pacientes con colangitis, con colecistitis o infección del árbol biliar, o por las suprahepáticas o por inoculación directa, ya sea por tratamientos percutáneos o por tratamiento como por ejemplo la ablación o tratamientos quirúrgicos. Bueno, las formas de presentación de las infecciones hepáticas, nosotros como radiólogos nos pueden venir un paciente con datos clínicos y analíticos de una infección a nivel del hígado y nosotros al realizarle el estudio radiológico, pues encontramos el hígado normal. Es una forma de presentación. La otra forma de presentación es que hay datos clínicos y analíticos de una enfermedad infecciosa hepática y nosotros encontrarnos una infectación difusa, inespecífica o solaparse con otros hallazgos no infecciosos. La otra manera de presentarse es como un absceso hepático, que es la lesión es una lesión que ya detallaré más adelante, una lesión con un centro hipodenso, ¿no? Y con presencia de material purulento, y es una lesión focal con un realce a nivel de la pared. La otra manera de presentación es una lesión focal hepática que no podemos clasificar como un absceso hepático, sino una lesión focal indeterminada y que tampoco podemos clasificar dentro de lesiones hepáticas no infecciosas. Primeramente voy a empezar por el absceso hepático. El absceso hepático es una colección encapsulada del material purulento. Los abscesos hepáticos generalmente del hígado es el más común de todo el organismo.
y tiene una etiología polimicrobiana, tanto de la Escherichia coli como la Klebsiella pneumoniae. Los últimos estudios hay una alta prevalencia de la Klebsiella pneumoniae. Y entonces ya más adelante ya detallaré las características que nos pueden ayudar a decir si se puede, si este absceso es por etiología de la Klebsiella pneumoniae. Las manifestaciones clínicas generalmente, pues la fiebre es el síntoma más frecuente, hasta el 90% de los pacientes, seguido de dolor abdominal y habitualmente es un dolor en el hipocondrio derecho. Bueno, son síntomas inespecíficos y generalmente la etiología es piógeno polimicrobiano en el 80% de los abscesos, un 10% amebianos y otro 10% ya sean parasitarios o fúngicos. Nosotros hablamos de microabscesos cuando es menor, son lesiones menores de 2 centímetros y macroabscesos mayores de 2 centímetros. Como he hablado antes, pues las rutas de entrada a nivel del hígado, pues ya los he mencionado anteriormente y ahora pues explicaré algunos casos de cómo pueden llegar los gérmenes a producir las lesiones en nivel del hígado. Ahora voy a empezar por la ruta más frecuente, que es por la ruta de la vía biliar. Y en este caso, pues un paciente que presenta una colangitis ascendente y que, bueno, que al, al- al tener la afectación, ya sea por afectaciones malignas o benignas, como colilitiasis o neoplasias o estenosis, pues lo que se produce es que el germen pues asciende al hígado y produce lo que es una lesión en el TAC, una lesión hipodensa con un realce periférico de la cápsula y con un edema a nivel periférico. Y este es el conocido como el signo de Diana, que después ya explicaré más o menos. Y esto es en un paciente bueno, que tiene antecedentes de una colangitis y que posteriormente no mejoraba. El realizar el TAC de abdomen, en contraste, pues vemos esta lesión que está en relación con un absceso hepático. Este es un paciente que hemos tenido hace más o menos 15 días. Es un paciente que es diagnosticado de una colicistitis aguda y los cirujanos bueno, pidieron la resonancia para descartar que no tenga, que no tenga coledocolitiasis. Entonces, ya tenemos aquí en la secuencia, en la resonancia de abdomen secuencia de T2 un engrosamiento a nivel de la pared de la vesícula biliar, con cambios inflamatorios y presencia de múltiples litiasis. Pero al mirar bien el estudio, pues aquí nos aparece una lesión en cúpula en el segmento 8 del hígado, donde vemos una lesión hiperintensa en T2 y que con los antecedentes de la colecistitis del paciente, pues hemos sugerido que fuese un absceso hepático. Y posteriormente se le dio tratamiento antibiótico, se le realizó un TAC de control, donde se vio la lesión más hipodensa y con realce a nivel de la pared y con leve edema perilesional. El paciente pues se le dio tratamiento antibiótico y resolvió. No hizo falta drenaje percutáneo. Las otras causas es ya sea por continuidad. Aquí tenemos un paciente que presenta, ya sea por continuidad por una pielonefritis, una úlcera gástrica, y aquí tenemos un paciente lo mismo con los hallazgos sugestivos de una colecistitis aguda, con una vesícula biliar pues bien distendida, con colelitiasis en su interior y con paredes engrosadas con paredes engrosadas y estriación a nivel de la grasa, con cambios inflamatorios en relación con una colicistitis aguda.
Y el paciente, pues, después le apareció un absceso hepático subcapsular y que, bueno, con un origen infeccioso a nivel de la colecistitis aguda por continuidad. Aquí también tenemos que tener en claro, pues, que también otra causa para la diseminación es para a nivel del sistema portal. Y entonces, una diseminación de procesos inflamatorios intraabdominales, como por ejemplo una apendicitis, una diverticulitis, tenemos que asegurarnos que no haya otras lesiones focales o abscesos hepáticos, ya que estos gérmenes, pues, ascienden hacia el hígado, como en este paciente que presenta un engrosamiento a nivel del ilirio terminal y estriación también con cambios inflamatorios a nivel de la grasa, con un paciente con una enfermedad de Crohn, y le apareció múltiples lesiones focales a nivel del lóbulo hepático izquierdo y que se conforman en racimos sugestivos de abscesos hepáticos de un origen infeccioso gastrointestinal. Y aquí, como he explicado anteriormente, pues también hay que asegurarse que, bueno, el paciente, tenemos que intentar buscar la causa del absceso, porque muchas veces, pues, ya sea por tratamientos percutáneos, embolización o cirugías, como en el actual caso, que es un paciente que presentó que le hicieron una tumorectomía en el lecho, bueno, una tumorectomía de una metástasis hepática, y en el lecho quirúrgico, pues, apareció una colección, niveles hidroaéreos sugestiva de un absceso hepático. Y entonces es muy importante intentar buscar la causa, porque las últimas guías nos explican que si nos viene un paciente y que no le encontramos la causa del absceso hepático, tenemos que buscar que no tenga un cáncer de colon, porque hay una relación, que se ha demostrado una relación entre el cáncer de colon con la formación de abscesos hepáticos. Entonces, muchas veces no encontramos la causa, pero debemos intentar ver que no tenga procesos neoformativos a nivel del colon. En este caso, pues, hablamos de microabscesos cuando son menores de 2 centímetros y son lesiones que son lesiones, pues, hipodensas pequeñas en el parénquima, y que estas lesiones, pues, coalescen en proceso para formar un absceso más grande, como en este caso. Vale, el signo del doble, si hay otro signo que es el signo de la doble diana que he hablado anteriormente, es que el absceso está formado por una lesión hipodensa en el TAC o hipoecoica en la ecografía, y que con su realce a nivel de la cápsula y un edema perilesional, y que se puede también ver en la resonancia, una lesión hiperintensa en T2 y con la hipointensidad de la, de la cápsula y la hiperintensidad a nivel del edema que presenta. Aquí, pues, es muy importante también el conocer el signo el signo del clúster, ¿no? Que son pequeñas lesiones focales hipodensas colesionando para formar, que se van uniendo hasta formar un absceso de mayor tamaño. Otro signo muy importante es el realce segmentario en fase arterial, y que este realce, lo que se explica en la literatura es que hay un realce en la fase arterial, un realce periférico, y cuando le hacemos una fase más tardía, pues este realce desaparece. Y la explicación fisiopatológica es que hay un infiltrado de células inflamatorias, y que lo que produce es que compromete lo que es la circulación venosa, y entonces lo compensa en la circulación arterial dando este realce segmentario y precoz, y que generalmente es transitorio. Y entonces lo vemos este realce periférico, lo vemos en la fase arterial, pero en la fase venosa desaparece. Y esto también se puede ver no solamente en las lesiones infecciosas como los abscesos, sino en también lesiones tumorales.
Los abscesos por Klebsiella y neumonía hay una alta incidencia últimamente en Europa y aparece ecográficamente predominantemente es más sólida. No vemos una lesión más hipodensa, más coleccionada, sino es más sólida. Y los niveles hidroaéreos son más frecuentes. El realce periférico de la cápsula es menos frecuente cuando es causado por Klebsiella y neumonía. Y tiene un signo característico que son los septos finos, que es más, se ve mejor también en la ecografía, son septos finos que entran dentro de la lesión predominantemente sólida, y esto lo que le da el signo de la turquesa, que es, bueno, similar al mineral de turquesa, pero generalmente es más sólido que el otro tipo de abscesos, abscesos piógenos, y el realce periférico no es tan evidente como las otras lesiones. Bueno, ahora voy a centrarme en el absceso amebiano y cómo lo podemos diferenciar de absceso por Klebsiella o de otros abscesos. Generalmente es la mebiasis, la mebiasis es una enfermedad parasitaria que afecta a las zonas más tropicales a nivel de América Latina, África y Asia, y también se puede ver pues, casos importados hacia Europa. El absceso hepático es la complicación extraintestinal más frecuente por la infección por la entomoeba estulística, que es el parásito causante de la mebiasis. Y pues, a veces es muy difícil de distinguir con otro tipo de absceso. Del 70 hasta el 80% de los casos son lesiones únicas y es muy característico que se localicen en el lóbulo hepático derecho. La rotura del absceso y la extensión del absceso se puede romper hacia la pleura y nos puede causar un empiema o el pericardio y causarnos una pericarditis o la cavidad abdominal o otras vísceras. Pero generalmente es muy difícil pues distinguirlo de un absceso piógeno. Bueno, el manejo. Nosotros como radiólogos tenemos que saber, bueno, el manejo de los abscesos hepáticos. Lo más importante es si está roto a cavidad abdominal o no. Si está roto, y ya el tratamiento ya es quirúrgico, con drenaje quirúrgico. Si no está roto, tenemos que ver si es menor de 3 centímetros. Si es menor de 3 centímetros, pues el tratamiento generalmente es un antibiótico, y si no mejora, pues le podemos hacer un drenaje percutáneo. Si el absceso es mayor de 3 centímetros, si es multiloculado, y ya el tratamiento sería más aconsejablemente con un drenaje quirúrgico. Y si es uniloculado, pues podemos hacerle un drenaje percutáneo, que si no mejora, pues podemos intentar otra vez otro drenaje percutáneo o hacerle un drenaje quirúrgico. Se ha demostrado que el drenaje percutáneo en los abscesos hepáticos mejora bastante, además que con el antibiótico pues mejora la mortalidad. Las infecciones, ahora hemos visto el absceso hepático, ahora las infecciones bacterianas. Voy a empezar por la enfermedad por arañazo de gato, que está causada por la Bartonella insalae, que es una bacteria gram negativa y que generalmente afecta, bueno, a niños o adultos jóvenes que tienen un sistema inmune competente, sin antecedentes de tumor ni de otras lesiones. Y los que nos puede ayudar la clínica es la clínica locorregional, que generalmente es porque está afectado por la mordedura o la arañazo de gato en el sitio del arañazo, donde podemos ver pápulas, y en la región podemos ver las linfoadenopatías y presenta fiebre. La infección diseminada, y que es lo que nos da los hallazgos hepáticos, generalmente es entre el 5 y el 10% de los casos. Son, son lesiones muy específicas, son nódulos hipoecoicos son múltiples nódulos hipoecoicos en la ecografía, y en el TAC también lo podemos ver que son hipodensos en el TAC, y que la anatomía patológica son nódulos que son lesiones necrotizantes. Y el diagnóstico por certeza nos lo da la microbiología.
La tuberculosis hepática es otra causa también de infección a nivel del hígado. Por suerte, la tuberculosis hepática primaria, o sea, es muy rara, inferior al 1%. Primaria quiere decir que afecta solamente al hígado y el 80 hasta el 100% de los pacientes con tuberculosis diseminada tienen una afectación hepática, o sea, tendremos algunos hallazgos a nivel del hígado. Los hallazgos pueden ser similares a otras enfermedades, sarcoidosis, linfomas, pueden darnos a cualquier, es una gran simuladora y siempre hay que correlacionar los datos clínicos y antecedentes de los pacientes. Yo he revisado que hay varias clasificaciones de la tuberculosis hepatobiliar, donde podemos ver que la última que es la de Van Honker, que es esta, la última es la más utilizada y donde clasifica la micronodular hepatic tuberculosis, es la más frecuente, la macronodular y el absceso tuberculoso. La tuberculosis hepática, el patrón micronodular, generalmente no lo podemos, son lesiones muy pequeñas que a nivel de la ecografía no lo podemos, a veces son tan pequeñas que no se pueden ver en la imagen, en la ecografía. Y son lesiones muy específicas, son hipoicoicas, múltiples lesiones hipoicoicas hepáticas o esplénicas y que en el TAC son hipodensas y son muy pequeñas y son muy inespecíficas, que si no tenemos los datos de un paciente con una tuberculosis a nivel pulmonar que nos pueda ayudar a la clínica, es muy difícil de diagnosticar. El patrón, el tuberculoma es una lesión que es una lesión también muy difícil de diagnosticar, pero es generalmente en la tuberculosis primaria, es inferior al 1% y es muy difícil porque solamente hay afectación del hígado y no hay afectación de otros órganos y entonces nos lo hace más difícil. Es una lesión también hipoicoica entre 1 a 3 centímetros y que en el TAC pues tiene un poco también es hipodensa y tiene un poco de realce periférico. Y el diagnóstico nos lo da la microbiología también, porque es muy difícil de diagnosticar, porque generalmente es en la tuberculosis primaria. El absceso tuberculoso es un absceso igual que parecido al absceso piógeno y que tiene también su signo de Diana, es hipodenso en el TAC con su capa que realza y el edema y el diagnóstico generalmente son abscesos muy infrecuentes de ver, pero generalmente nosotros podemos pensar en un absceso piógeno, pero en el estudio microbiológico nos da que es un absceso tuberculoso. Las infecciones parasitarias, bueno, voy a empezar por la hidatidosis, que es la que nos da los quistes hidatídicos, que son la forma de presentación más común de la hidatidosis, y está causada por un cestodo que es el Echinococcus granuloso. Y el hígado es el órgano más frecuentemente afectado. Generalmente nosotros aquí en la parte mediterránea de España pues es endémica, pero también en el norte de África, Oriente Medio, también en América del Sur y partes también de Europa, Rusia, pues también este tipo de infecciones pues hay zonas que son endémicas. El quiste hidatídico aquí, bueno, suele cursar de forma asintomática, dado porque los quistes, pues, a veces tienen un lento crecimiento y de producir síntomas tratarse de quistes de mayores, ya sean de mayor tamaño por compresión de estructuras vecinas o rotura o sobreinfección del mismo quiste. Generalmente estos pacientes presentan eosinofilia periférica. La serología es positiva solamente en el 25% de los pacientes. Aquí tenemos la estructura del quiste, que es muy importante para conocer también después la clasificación a nivel radiológico. Está formado por una parte que es más periférica, que es la parte periquística, que corresponde a una respuesta inflamatoria del huésped, o sea, del hígado hacia el parásito.
Después tenemos una zona que es la zona endoquística, donde está formada por el ectoquiste, que es una membrana que permite el paso de nutrientes, y la capa germinal, que es la producción de vesículas hijas. Y dentro del quiste podemos ver las vesículas hijas o podemos ver también vesículas hijas desprendidas de la capa germinal, que es la que las produce. Y también podemos ver también sedimento de arenilla hidatídica, que es un sedimento de rotura de los quistes hidatídicos. Se ha realizado dos clasificaciones, una tanto por Garby, que es una clasificación a nivel ecográfico de los quistes hidatídicos, y una clasificación también por la OMS. La clasificación de la OMS la clasifican en C1, 2, 3, 4, hasta 5. Y la clasificación de Garby es tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5, hasta 5. Entonces, la clasificación Garby tipo 1 o de la OMS C1 es un quiste anecoico, un quiste fértil y que a veces podemos ver en la ecografía la arenilla hidatídica, que es el sedimento por la ruptura de los quistes hijos, que lo podemos ver, es como un tipo de arenilla dentro del quiste y es un tipo 1, es, es un tipo 1 y es un quiste fértil. El tipo 2 el tipo 2 que es Garby tipo 2 o C tipo 2 ya presentan membranas más desplegables a nivel del quiste y que lo podemos ver como estas estructuras más hiperecogénicas a nivel de la ecografía. El tipo 3 o CD3 son múltiples vesículas hijas dentro del quiste y también es fértil. Y el tipo 4 ya es el quiste es más heterogéneo, tiene sus porciones más sólido quísticas y raramente es fértil. Y el tipo 5 es el que ya es calcificado y completamente, a veces lo podemos encontrar completamente calcificado o la periferia calcificada y es un quiste inactivo. Esto desde el punto de vista de la ecografía. Desde el punto de vista de la tomografía, pues es casi lo mismo. El tipo 1 de Garby o de la OMS C1, pues es un quiste unilocular hipodenso a nivel del parénquima hepático. Aquí ya es más con múltiples vesículas hijas y es también hipodenso compatible con C2 o Garby también clasificación 2. Y el tipo 3 pues es un quiste con múltiples imágenes lineales en su interior, ¿no? Que corresponden a las membranas desprendidas, ¿no? Como hemos visto anteriormente en la ecografía. En el tipo 4 o Garby tipo 4 o la OMS C4, pues lo podemos ver más como una apariencia más sólida, más sólido-quística y ya en este estadio, tanto el 4 como el 5, el quiste ya es infértil y aquí lo podemos ver completamente calcificado o podemos verlo como en este caso que tenemos que las paredes son completamente calcificadas. Es muy importante en el quiste hidatídico nosotros, en el TAC, la ecografía nos ayuda también a clasificarlos, el TAC también, pero el TAC es muy importante porque para descartar las complicaciones. Las complicaciones pueden ser desde la ruptura, que puede ser intrahepática, con formación de fístulas entre el quiste radicales biliares o que se abre a otras cavidades, tanto la cavidad torácica o a nivel de la cavidad pleural y causa un cuadro anafiláctico muy severo. Y también puede causar también síntomas como un abdomen agudo, abdomen en tabla o un dolor abdominal intenso y que nos hace sospechar de, una, de un abdomen agudo quirúrgico. La otra causa es la sobreinfección y la formación de un absceso hepático dentro del quiste se infecta y entonces tiene las características de un quiste como parecido a un quiste piógeno, como hemos visto anteriormente. La clínica, pues también la compresión, que es generalmente cuando estos quistes crecen bastante, pues pueden dar compresión de la vía biliar, pues produciendo ictericia, colangitis, cólico biliar, hasta pancreatitis o vascular, produciendo una trombosis, hipertensión portal. El crecimiento transdiafragmático también puede ser una de las complicaciones. Ahora vamos a por
por otro parásito y es la esquistosomiasis. Bueno, está causada por unos platyhelminthus, que son unos parásitos del género Schistosoma, y existen 7 especies, pero nosotros comúnmente conocemos los que afectan al hígado, que son el Schistosoma manzoni y japonicum. Es muy frecuente en el norte de África y también en toda la zona de África subsahariana y América Latina, también en partes de Asia y en el Medio Oriente. Es una infección que, bueno, que es muy importante conocerlas porque, porque nos pueden causar varios síntomas. Uno de los síntomas es la forma aguda, que es cuando los viajeros o los turistas viajan al área endémica, se ponen en contacto con el parásito y nos producen un síndrome de Katayama, que es una reacción de hipersensibilidad que normalmente se manifiesta de los 3 hasta los 10 semanas. Es una reacción alérgica con eritema, con dolor abdominal, diarreas y generalmente pues es una forma aguda, es autolimitada. Y la forma crónica, que es la forma donde, donde hay una afectación más crónica, una afectación donde produce estos esquistosomas, produce una fibrosis a nivel de la circulación portal, provocando una hepatosplenomegalia, una reacción fibrosa granulomatosa periportal, esplenomegalia, desarrollo de shunts portosistémicos y varices esofágicas, varices gastrointestinales, digo. En el diagnóstico, pues los datos epidemiológicos son muy importantes y la presencia de eosinofilia periférica, copro, cultivos y serología. Tratamiento con los antiparasitarios, como por ejemplo el praziquantel. A nivel radiológico, pues lo que podemos ver es que el esquistosoma manzoni tienen unos huevos o sea, es más grande, mientras que el japónico es más pequeño. Lo que nos produce es un ribete a nivel portal. Y este ribete o este manguito a nivel portal es la fibrosis, es más hiperecogénico y nos lo da según el grado. El grado, a medida que mayor sea el diámetro de este ribete, pues nos da un grado de fibrosis que a medida que cuando ya llega a los 7 milímetros es más severa. Y generalmente pues por la fibrosis periportal y la inflamación, ¿no? El, el Japonicum, el Japonicum va hacia la circulación portal más periférica. Lo que nos produce es una hiperecogenicidad a nivel periférica subcapsular. Y crónicamente, si el paciente no recibe el tratamiento adecuado, nos produce, la literatura menciona un signo muy característico que es el caparazón de tortuga y que es esta fibrosis a nivel del hígado que es por el parásito que ha estado pues, bastante tiempo pues, causando la fibrosis. Generalmente es una de las causas de hipertensión portal se puede tratar y es reversible en sus estados iniciales y si no le damos tratamiento en sus estados iniciales, pues puede causarnos pues, hipertensión portal irreversible. El otro parásito es la fasciola hepática, que es una zoonosis provocada por unos trematodes llamados fasciola hepática y afecta generalmente en regiones de América del Sur, África, Asia, Europa y Oceanía, generalmente en zonas tropicales. Es una enfermedad muy prevalente también en países en vía de desarrollo o que también se puede encontrar en España, Francia, Portugal Italia. Lo que caracteriza la fasciola hepática es que al ponernos nosotros en contacto con el huevo generalmente se encuentra en vegetales que han estado en contacto con agua dulce y estos vegetales nosotros al ingerirlos, pues liberan por el estómago, liberan lo que es la larva. Esta larva pues atraviesa estómago, intestino delgado y va directamente por el peritoneo hacia el hígado, por la zona subcapsular. Y tiene 2 fases, una fase hepática migratoria y la otra fase biliar. Esta fase hepática es cuando atraviesa el peritoneo y entra por la zona subcapsular y nos da unas características de una lesión heterogénea
que a veces es inespecífica y subcapsular como una triangular y esta lesión es que el mismo parásito migra hacia los radicales biliares para ir hacia la vesícula biliar, donde ya empieza la segunda fase, que es la fase biliar. Esta fase biliar se puede ver ya la larva o la larva del mismo parásito. Entonces, en la fase hepática puede presentar dolor abdominal, fiebre, también una reacción más anafiláctica y la lesión pues es una lesión más hipodensa, irregular y que es inespecífica y más triangular hacia la periférica y que va hacia la zona del ilirio hepático para buscar lo que es la vía biliar. En la fase biliar, pues es una fase que el paciente, pues también podemos ver en vivo durante la ecografía, pues la estructura hiperecogénica del parásito. Los datos epidemiológicos son muy importantes de haber viajado a zonas endémicas o o de vivir ahí y migrar hacia otros países. La serología es muy importante también. A veces pues, nos ayuda bastante la serología y la detección directa en la bilis o las heces. A veces también se demora bastante para la detección de la bilis, hasta 8 semanas. El tratamiento es también con un antiparasitario, que es el tricabendazol. Las infecciones micóticas. Las infecciones micóticas son infecciones que generalmente se ven en pacientes muy inmunodeprimidos, pacientes con neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, pacientes que han recibido quimioterapia, pacientes que tienen, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana con el conteo de CD4 menores de 200 o pacientes que su característica principal a nivel analítico son pacientes neutropénicos. Hay una afectación hepática en el contexto de diseminación de estos hongos y las causas el 80% está causado por Candida, Aspergillus y Cryptococcus. Tienen una alta mortalidad, por lo que el radiólogo tenemos una gran responsabilidad de poder pues, descartar otras causas o sugerir que el paciente pues, pueda tener alguna infección micótica. Los hallazgos más importantes en la Cándida, que es el germen más frecuente, podemos tener el signo de la rueda dentro de la rueda, que son lesiones hipoecoicas con un anillo, con un anillo más hiperecogénico, que es de los cambios inflamatorios, y un anillo más hipoecoico, que es de la fibrosis. Esto no es solamente característico de la cándida, se puede ver en otros hongos. Hay otro signo que es el ojo de buey, que se ve en pacientes que pueden ser neutropénicos y que es una lesión más hiperecogénica central con un anillo hipoecogénico que es de la fibrosis. Otros hallazgos también es que podemos ver lesiones hipoecogénicas, que son las más frecuentes y las más inespecíficas, porque cualquier infección que hemos visto anteriormente puede darnos este tipo de lesión. Y esta lesión es que el hongo aún está en actividad. El otro signo es lesiones hiperecogénicas y que ya están calcificadas. Y esto nos quiere decir que la infección ya se ha resuelto y también puede tener una sombra acústica posterior. Las infecciones virales pueden también afectar el hígado y pueden ser causadas por los virus de la hepatitis como la B, la C, la D y la E, y también pueden ser afectados por otros virus como el Coxsackie, el virus del herpes simple o el VIH, y que generalmente pues, es muy difícil tener unos hallazgos característicos de este tipo de infecciones. Lo que nos ayuda es que estos pacientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas y los que nos ayudan a descartar otro tipo de lesiones. La literatura mencionan dos signos. Uno es que el hígado aumenta disminuye su ecogenicidad y aumenta lo que es la ecogenicidad de la tríada portal y dándonos un signo característico que es el signo del cielo estrellado.
Otro signo es que en las infecciones virales nos pueden dar un engrosamiento a nivel de la pared de la vesícula biliar. Generalmente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una colicistitis, porque la colicistitis en este caso tendría una vesícula hidrópica con cambios inflamatorios perivesiculares y engrosamiento de la pared. Pero en este caso, en las infecciones virales solamente nos da el engrosamiento de la pared y la vesícula generalmente no está hidrópica y tampoco hay cambios inflamatorios. Bueno, hemos llegado aquí. Las conclusiones, ya hemos visto que es un tema es un tema complicado con múltiples causas. Las bacterianas ya hemos visto que pueden ser causadas por la tuberculosis o por la enfermedad de arañazo de gato. Hemos visto las fúngicas, las virales, las parasitarias y que nosotros como radiólogos pues tenemos que conocer por lo mínimo los hallazgos característicos para realizar una aproximación diagnóstica. Los hallazgos radiológicos deben siempre correlacionar con la clínica y los estudios de laboratorio, ya que las manifestaciones por imagen a veces son inespecíficas y tenemos un rol muy importante tanto en el diagnóstico como el tratamiento intervencionista y el trabajo multidisciplinar con los compañeros clínicos, pues mejora el pronóstico y el seguimiento del paciente. Aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Brahim, por esta revisión exhaustiva de todo lo relacionado con la radiología de las infecciones hepáticas. Veo que no hay preguntas en el chat, así que le preguntaría o pasaría la palabra a nuestras participantes, a Susana Borruel y a Cristina, para ver qué comentarios le sugieren o qué preguntas se os ocurre a raíz de la exposición de Ibrahim. Susana, Cristina, cuando queráis. Susana, tienes apagado el micrófono. ¿Llevar audio? Ahora yo creo, Ahora. ¿no? Sí. Cristina también lo Genial. tiene apagado. Sí, sí, lo tengo. Brian, enhorabuena, has hecho un repaso excelente de todas las. Es una charla extensa porque es así y has repasado muy bien todas las causas que pueden producir infecciones en el hígado, así que pues enhorabuena. Segundo, me gustaría poner en la mesa el debate sobre eh, si realmente el TC de energía dual, porque los últimos artículos dicen que no sé nosotros que no tenemos, entonces no sé si alguien tiene experiencia en el TAC de energía dual un poco para diferenciar abscesos de metástasis necróticas, que hay veces que efectivamente pueden confundirse, ¿no? Y eso en principio. Y luego quería aportar también, nosotros tuvimos hace poco un caso de fasciola hepática, que es una enfermedad prevalente en nuestro país, que nos la podemos encontrar. Nuestra paciente acudió al hospital por un dolor en el hipocondrio derecho y fiebre, claro, con la sospecha del médico siempre es colecistitis. La vesícula fue normal y en ese momento a nosotros no se nos ocurrió nada más. No detectamos en el hígado nada, pero al hacerse el escáner, efectivamente hay veces que se ven unos trayectitos como lineales, que están diciendo la migración del parásito, como desde la cápsula, que son bastante característicos. Y luego la paciente tenía eosinofilia. Lo que es muy importante siempre la correlación clínica y no olvidarnos que esta zoonosis, pues la seguimos teniendo nosotros, pues eso, con la toma de berros contaminados, o sea, que la seguimos teniendo aquí. Hay que pensar en ellas, no solo en la colecistitis. Y nada, enhorabuena. Cristina, Sí, a ver, primero felicidades, Brahim, por atreverte a dar la charla, sobre todo siendo residente, así que muy bien, está muy completa. Y yo también tenía un poco, si nos podías dar algunos signos que a ti te parezcan más útiles en imagen, ¿no? Pues para diferenciar, pues como ha dicho Susana, las metástasis necróticas de los abscesos. Y en esa línea, más o menos, ¿qué valor le dais a la difusión en la resonancia en esos casos, ¿no? Porque los abscesos restringen, las metástasis también, incluso los hemangiomas y bueno, y eso. Y otra ya, pero si usáis contraste hepatoespecífico, si lo habéis usado alguna vez y si os aporta realmente para diferenciar los abscesos de las metástasis.
El, la pregunta del tag de energía dual, ¿no? Yo sí que no, nosotros en nuestro hospital no lo utilizamos. Ahora, para descartar si es un absceso, si es o si es o si es una lesión tumoral necrótica, ¿no? Nosotros, por mi experiencia, no tengo, bueno, en este tema no tengo experiencia en ello. Entonces, generalmente, no sé, en nuestro centro tengo tengo la idea es que no, bueno, por nosotros, por lo mínimo que yo estoy rotando en abdomen, es que no lo he visto utilizar para descartar más o menos de una afección apática, un absceso con una lesión tumoral, pero creo que también hay que darle importancia también al contexto clínico, ¿no? El paciente si presenta fiebre o presenta signos infecciosos, ¿no? Y sin antecedentes de tumor, ¿no? Que nos puedan sospechar en una metástasis hepática. Y a nivel radiológico sí que no tengo información. Nosotros que tampoco hacemos dual, con lo cual la urgencia no lo tenemos disponible y bueno, hay muchos artículos, pero yo la verdad nosotros tampoco tenemos experiencia. Tampoco con la eco con contraste, tampoco lo utilizamos de forma rutinaria. Y lo que sí me gustaría comentar es que probablemente la ecografía se queda muchas veces corta, ¿no? O sea que siempre necesitamos a veces pasar al enfermo al TC o ¿qué te parece, Gray? No, con la eco podemos mm, quedarnos tranquilos. Bueno, pues si no te digo yo. Nosotros, tampoco usamos el dual y tampoco usamos contraste en la eco. En el hospital en que hice la residencia sí había dual, pero no lo voy a utilizar en este aspecto. Y la eco, normalmente los clínicos, siempre que pones sospecha de absceso hepático, te terminan pidiendo el TAC, así que nosotros también normalmente, si hacemos una eco y lo sospecha y se ve en la eco, muchas veces, la mayoría, se pide el TAC para ampliar Claro. estudio, etcétera. Muy interesante también el tema de los abscesos por Klebsiella, ¿no? Que son abscesos de aspecto sólido y con unas características que nos pueden hacer intuir que son abscesos por Klebsiella, ¿no? Y poder empezar un tratamiento directamente empírico antes de tener el germen, ¿no? Sí, tienen sus características que generalmente no son abscesos eh, como característicos piógenos, sino parecen más sólidos, que tienen estos septos y que generalmente ahora en los últimos estudios bueno, están hablando que hay una gran incidencia por Klebsiella, claro, porque hay una nueva cepa, la Klebsiella tipo 1 y tipo 2, que están dando bastantes abscesos y a nivel del absceso hepático sí tienen estas características, ¿no? Del signo del turquoise sign, ¿no? Que es el signo de la turquesa, que es, bueno, los septos finos, ¿no? Y que nos pueden ayudar también en encaminar un poco el diagnóstico y poner un tratamiento hacia, bueno, una antibioterapia dirigida, ¿no? Luego también me ha llamado la atención, bueno, que yo no lo desconocía, lo que has comentado, cuando hay un absceso hepático hay que buscar un carcinoma de colon. ¿Eso has leído algo reciente o qué? Sí. Ahora, en un artículo que leí es que generalmente cuando vemos los abscesos hepáticos tenemos que buscar más o menos la causa, porque muchas veces no encontramos la causa, el paciente, pues si tiene su tratamiento antibiótico y resuelve, pues se va para casa. O el drenaje y no indagamos más o menos, pero ahora los últimos estudios están diciendo que hay una correlación entre el absceso hepático con el cáncer de colon. Entonces, al no encontrar una causa, generalmente en pacientes mayores y pacientes que no hemos encontrado bien la causa, hay que hacer pues sangre en heces para descartar que no tenga sangre en heces o un estudio radiológico, un TAC para ver que no haya ninguna lesión tumoral, sí, porque los últimos estudios estaban hablando de que hay una correlación entre el absceso hepático con el cáncer de colon. Muy bien. Sí, yo eso lo leí más o menos porque se ve, ¿no?, que en la mucosa, cuando haya el cáncer,
la mucosa local se altera y las bacterias pues pueden pasar a la circulación portal, todo eso, y lo leí así. Y claro, pues entonces se van al hígado y ya. Cristina, una pregunta respecto al tema que has sacado antes de la resonancia. ¿Vosotros lo usáis mucho la resonancia? O sea, igual que de la eco casi indefectiblemente se pasa al TAC. Si tiene resonancia disponible, ¿vosotros del TAC pasáis a la resonancia? No en todos los casos. Normalmente es cuando, si no van bien, si tienen otras, por ejemplo, si hay duda de que sean abscesos, metástasis abscesificadas, pues ya se amplía un poco más, pero con el TAC se va bastante. Eh, Luego se drena muchas veces y si evolucionan bien, por lo general, no se pide. Si en el TAC, por ejemplo, tampoco hay dilatación de la vía biliar. Bueno. Y Susana, para drenaje, ¿preferís TAC o eco? Yo creo que depende, ¿no? Del tamaño y de... Va a depender. No solemos hacerlo de urgencia, ¿eh? O sea, no lo hacemos en la urgencia. Se hace ya cuando el enfermo está ingresado. Un muy buen equipo tanto de los intervencionistas que hacen con eco y con TAC indistintamente según valoran el caso. No hay una causa directa, más tamaño, depende de si es accesible con ecografía y si no con TC, claro. Sí que dejar un drenaje, en fin. La verdad es que estos compañeros en ese sentido funcionan muy bien. Pues Nosotros lo hacemos básicamente por ecografía, los drenajes. Como ha dicho Susana, si no se puede ya se pasa al TAC, pero la mayoría se pueden con ecografía. Además, mis compañeros saben mucho y lo hacen muy bien. claro. Y en cuanto al quiste hiatídico, parece mentira que todavía sigamos siendo un país endémico, ¿eh? O sea, ha bajado mucho, pero siempre me sorprende, ¿no? Que sigamos teniendo estas enfermedades. Pero bueno, es lo que hay. O sea, somos endémicos y es así. Hay que seguir reconociendo el quiste hiatídico, aunque yo creo que ha bajado mucho la incidencia, ¿no? Cuando era residente, pues que era prácticamente todos los días, y ahora ya casi es excepcional que te llegue un paciente con un quiste hiatídico así activo, ¿no? Con vesículas hijas. Creo que Sí, eso ha mejorado mucho. yo creo que la mayoría que se venía son en gente un poco más mayor. Sí. Ya. Muy bien, pues en el chat no hay tampoco ninguna pregunta y bueno, estamos ya en hora, así que enhorabuena de nuevo, Brahim, por la exposición y gracias a Susana y a Cristina por su contribución a la sesión. Muchas Gracias a gracias a vosotros. todos. Gracias. Gracias, Gracias. David. A ver, abandonamos esto, ¿no?